Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas, que los días martes y jueves del Villegas y de la Rodríguez también. De la Nicole Rodríguez Rodríguez. está con nosotros. Ese es tu apellido. La Nicole Rodríguez. Rodríguez, estimados amigos, no olviden que tiene un canal propio de YouTube donde hace interesantes entrevistas. Lo que yo no hago, lo hace Nicole, y lo que hace Nicole yo no lo hago. Y vamos a partir con algunas cosas que tiene, a propósito del Anderreche, el cual hablé ayer, que tiene en carpeta Nicole. Vamos con ese tema porque tiene que ver con las primarias, tiene que ver con la identidad de izquierda, tiene que ver con muchas cosas y también tiene que ver con las palabras del presidente Boric que dio en primer plano, te iba a decir, es un programa farándula, que dio en Tolerancia Cero. Bueno, no es A muy distinto. propósito, no es muy distinto, a No. propósito de la gobernabilidad, con esta extraña manera que tiene el presidente Boric de entender la gobernabilidad, porque él no acopló el concepto de gobernabilidad a tener un país andando, gestionándose, ordenado, mejorando, sino que él acopló el tema de la gobernabilidad simplemente a que no hay protestas en las calles, que nadie está quemando Chile. Porque él se hizo esa pregunta, ya voy a ir a lo de Landareche porque hay que unirlo, no es tan distinto. Él se hizo la pregunta de por qué hoy hay menos protestas que en otros años, como por ejemplo el 2019, las famosas protestas de octubre, o el 2011. Curiosamente, ambos años fueron ellos, en el Sí. 2011, cuando ellos encabezaban la Revolución Pingüina, y el 2019 ya con algunos cargos en el Parlamento como diputados y en el Estado, ellos apoyaron y fueron parte fundamental de las protestas contra Piñera y el gobierno de derecha. Entonces, él acopla, para él sinónimo de gobernabilidad es que no estén estas manifestaciones en las calles quemándolo todo. ¿Te acuerdas cuando alguien del Frente Amplio dijo, que es la actual presidenta del Frente Amplio, cómo quieren que no lo quememos todo? Creo que también lo dijo la diputada Pérez, Sí, hoy sí. desaforada por llevarse plata para la casa. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que considera gobernabilidad, es decir, Mm. mantener a raya las protestas que ellos mismos encabezan o que ellos mismos aplauden o apoyan, por último, si es que no están en Sí, sí, la, sí. en la calle. Y entonces salta una pregunta, Fernando, que vale la pena porque estamos a puertas de una nueva elección presidencial. ¿A qué suena este concepto del presidente Boric que muchos todavía, una gran parte de los analistas, lo trata de Suena a definir amenaza. como este socialdemócrata? Claro, pues entonces al final suena a amenaza, suena a transparentar que la izquierda no acepta cuando no gana y no está en el poder, y por lo tanto los únicos que pueden asegurar que no salgan a quemarlo todo, que no salgan a destruir Chile, es la propia izquierda, porque si está en el poder no sale a las calles. Esa es la definición que haría de la entrevista, muy distinta a lo que vi también en los medios de comunicación. Un presidente, por último, con un 66% de desaprobación, se pregunta qué está ocurriendo, que no hay protestas en las calles, y él se responde diciendo que han incorporado la demanda de las personas con Es una ese frase nivel de estúpida. desaprobación. Bueno, Sí, bueno, eso es una te frase dejo muy el de. espacio ahí. Es una frase bien de la, esas frases vacías, vacuas, clichés, llenas de hipocresía. Eso nomás quería comentar. Sigue nomás, Nicole. No, no podía Claro, entonces, contenerme de decirlo, porque nunca había visto un hipócrita más grande que el señor Gabriel Boric. Un hipócrita. Hipócrita significa alguien que se pone una máscara. De ahí viene la palabra, una palabra de origen griego. La máscara de la respetabilidad, del orden, de la mantención de la democracia. Está muy preocupado. Y es la mantención de su régimen, simplemente. Ellos tienen la llave de la jaula donde están los orcos y se jactan de que no están en las calles porque ellos mismos los guardaron, como tú dices, como lo dije ayer, y me parece hipocresía eso, lisa y llanamente. claro, entonces, ¿qué ocurre? Que acá nos saltamos al tema de Landerreche. Lo que dijo Landerreche no es ninguna sorpresa para nadie, pero parece que para el oficialismo lo es, y para el comando de Toa también. El comando de Toa se supone que representa otra izquierda, ¿no? No una izquierda radical, no una izquierda que algunos, incluso a la izquierda radical, la tratan de antidemocrática.
Y lo que dice Landerreche en esa entrevista, yo creo que es el sentir de una gran mayoría cuando dice que espera que si gana un gobierno de derecha, no salgan a intentar derrocarlo, que es lo que fue que intentaron con Sebastián Piñera. Y dice otras cosas con respecto a la izquierda que está compitiendo en las primarias con Carolina Toá. ¿Qué pasó con Landerreche? Landerreche sí, en mayo, fue a finales de mayo, lo anunciaron que se incorporaba al comando de Toá. No fue simplemente la opinión de un socialista reconocido porque fue exdirector de Codelco, economista. Él en mayo se sumó como asesor, claro, no está en la primera línea, pero se sumó al comando de Toá y fue anunciado, le hicieron entrevistas, salió en todos los medios. Landerreche dijo algo muy cierto, se levantan las voces reclamando por lo que dice Landerreche en el Frente Amplio, en el propio socialismo democrático de Carolina Toá, y resulta que quien lleva adelante la campaña de Carolina Toá, su jefa programática, dice que Landerreche habló a modo personal, es una opinión de él, y que prácticamente no integra el comando. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué Dejemos un tenemos, pequeño, Fernando? ¿Qué tenemos? tenemos ahora una franja publicitaria y dejémoslo en suspenso a los visitantes para que después nos diga Nicole qué tenemos acá. Yo sé lo que va a decir, adivino, pero quizá ustedes no. Manténganse en suspenso mientras les advierto que este programa está auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, corredores inmobiliarios, corredores de propiedades que tienen métodos muy especiales, trabajan como locos y se dedican a pocos encargos, por lo tanto concentran sus esfuerzos y obtienen resultados. Ángel Hey. Y por otro lado está Remodeling, una empresa que se dedica a remodelar, a cambiar, mejorar pisos, temas de pintura de la casa, que no es llegar y pasar una brocha, muebles de cocina, cosas mayores con arquitecto, tienen mueblista, tienen de todo, puros profesionales, y es una empresa que está ahí, permanece, que garantiza lo que hace, remodeling. No olvide una cosa, no es necesario que usted tenga que hacer todas esas cosas para ponerse en contacto con remodeling. Puede ser una sola, tema de pintura, suelo, o en fin, remodeling. Y el Learning Group, learninggroup.cl, y yo los invito a visitar el sitio porque constantemente están ofreciendo nuevos cursos muy prácticos, breves, no duran años, sino que meses, para que usted se convierta en un profesional, por ejemplo, en el campo de los negocios inmobiliarios, corretaje de propiedades. Han tenido y tienen cursos muy interesantes que son los que le permiten que usted desempeñe un nuevo oficio, una nueva profesión con eficiencia y no simplemente como un mero aficionado. El learninggroup.cl. Visite el sitio y vea qué cursos están disponibles para usted ahora. Continúo con AutoWolf. Ya sabéis, una empresa que va a su casa y les deja la carrocería de su vehículo como nueva ante sus ojos y en 24 horas. Fuera de eso tienen una automotora de compra y venta de autos usados y yo la recomiendo por una razón muy simple. Hay cientos de automotoras, pero ellos conocen al dedillo quienes están interesados en vender o comprar, porque precisamente se encargan de arreglar carrocería de gente que quiere vender el auto. La mayoría hace eso para vender el auto en mejores condiciones. Es decir, tienen el contacto con el pulso del mercado automotriz. Visite entonces autowolf.cl y vea dónde está la automotora, qué pueden hacer por usted, la dirección, etcétera. Sigo con KMRP, un software para la gestión integral de las empresas, contabilidad, pagos de salario, qué sé yo, cómo se llama esto otro, control de stock, logística, todo lo que tenga que ver con el movimiento de una empresa a cargo de un software que tiene un módulo de inteligencia artificial que ya le está garantizando a usted una eficiencia muy superior a la que es normal en nosotros, pobres criaturas humanas. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, que está en la región de los lagos, esperando a quienes quieran remodelar o construir, cosa que él hace con un talento único en el campo de la arquitectura, como ustedes pueden ver. Es cuestión de ver la foto, los interiores, las fachadas, cómo él construye en esa región. Él se dedica a casas y remodelaciones en la región de los lagos, la región de los ríos, en el sur. Bueno, dicho eso, la Nicole estaba en un tema y dejé la Nicole ahora, ya no la señora Rodríguez. La Nicole, Vamos. oye, Nicole,
Continúa con lo que Bueno, estabas. sí, el punto es el siguiente y lo refleja en gloria y majestad el caso Landerreche. Y tiene que ver con que cuando el socialismo democrático efectivamente se intenta diferenciar de la izquierda radical que lo compone el Frente Amplio con el Partido Comunista, no logra hacerlo porque al final de cuentas las bases del socialismo democrático tienen muchísima más afinidad con las ideas de izquierda radical, de lo que quiere hacer demostrar el socialismo democrático. Entonces, todo el resto, todo el resto que pulula en la diferenciación con el gobierno, la candidatura de Carolina Toá, sí, el centro político, que la exconcertación, es puro bluff, es humo, porque al final las bases, realmente el único partido en realidad que puede sostener el socialismo democrático es el Partido Socialista. Y las bases que tienen el Partido Socialista saludan a Lenin, las juventudes del Partido Socialista saludan a Lenin, se suman, tienen muchísima más afinidad con las ideas que presenta el Frente Amplio que con las que podría presentar si es que existiera un socialismo democrático. Entonces, toda esta diferenciación que se intenta hacer en las primarias es humo, se sustentan en mentiras, porque cuando alguien pone la pelota en el piso, como Landerreche, que tiene que ver con qué tan democráticos son las ideas de la izquierda radical versus el socialismo democrático y trata de diferenciarse en el punto de fondo, no en si están de acuerdo en fortalecer las fronteras un poquito más allá o un poquito más acá. Esto es un punto de fondo y esto es lo que ha hecho que Chile radicalice posiciones. Entonces Ok. ponen la pelota en el piso cuando en los temas de fondo y el socialismo democrático no es capaz de diferenciarse del Frente Amplio y del Partido Comunista. No son capaces porque simplemente sus bases no apoyaría esa medida y por eso el comando Carolina Toá salió al tiro a quitarle piso a Landerreche, que yo no sé si hasta altura este día, mientras grabamos, Fernando seguirá colaborando con la Yo creo que candidatura de no. Toá. Yo creo Pero que el no. punto es que le quitaron el piso. Yo Y creo que no. Paulina Bodanovich sale a defender a Landerreche, porque Landerreche es del Partido Socialista, dice otra verdad en esa defensa. Acuérdense que además el Partido Socialista tiene sangre en el ojo, no pudieron levantar su propia candidatura y a regañadientes apoyaron a Toá. Hay un sector pequeño que levantó su apoyo a Winter en el Partido Socialista. No, no olvidemos eso. Entonces sale hoy día Paulina Bodanovich a defender a Landerreche y dice que hay un sector del Frente Amplio que todavía apoya la violencia y que no ha hecho un mea culpa y que tienen un doble discurso, pero Paulina Bodanovich lleva ya mucho tiempo tratando de diferenciarse y no lo ha logrado hacer, por eso su candidatura tampoco prendió. Claro que se preocupa, esto es interesante, ¿eh? Se preocupa de decir, pero excluyo al presidente, porque el Bueno, presidente sí ha el hecho un patrón. mea culpa. Bueno, mira, al final de cuentas el Partido Socialista es como una casa en proceso de demolición. Ellos eran marxistas, no se diferenciaban tanto del Partido Comunista cuando eran un partido de verdad. Era una diferencia más bien de estilos y de retórica, pero eran marxistas. O sea, creían en las teorías de Carlos Marx, creían en el socialismo, creían en la revolución, creían en lo mismo que los comunistas. Unos hablaban de socialismo, otros hablaban de comunismo, pero eran lo mismo. Como fueron dejando atrás eso, como fueron abandonando, cosa que los comunistas no han hecho, la teoría marxista, el marxismo, el comunismo, se quedaron sin nada, porque tampoco crearon algo distinto. ¿Qué cosa distinta podrían crear salvo, digamos, acercarse al modelo neoliberal, que es la alternativa al modelo liberal, si no hay otra cosa? No existe otra cosa. O economía libre o economía controlada. O democracia clásica o el partido que lo domina todo, tipo China, tipo Rusia, ahora en forma disfrazada con Putin. Entonces, no tienen nada que ofrecer, se están desmoronando. Y por otro lado, está el tema generacional, que es fundamental en la política de este país. Este país, como todos los países, como todas las sociedades, cada 20, 30 años llega una nueva generación que ha nacido y se ha criado en otras condiciones. El análisis del libro este que ha mostrado ya 2 o 3 veces de Garín es muy interesante al respecto. Es otra gente, es otro animal humano. Y esos animales humanos distintos están en todos los partidos, incluyendo el socialista, y ya no tienen mucho que ver con los viejos del partido. Ya no tienen que ver con los concertacionistas, que son gente de 50 o 60 años para arriba. Ellos tienen otra visión del mundo. Entonces, efectivamente,
Eh, el socialismo como tal, el llamado socialismo democrático, es una cáscara absolutamente vacía. No tiene ningún futuro y yo creo que a esta altura, si Toá, no sé si podrá ganar la primaria, la Toá. Si la gana, por supuesto, de algún modo va a subir su preferencia porque a regañadientes se van a tener que sumar a ella. Pero es probable que no. En una de esas gana Jara. Jara está más cercana a esa generación joven, porque ella es comunista. Y esa generación joven está cercana al comunismo. Está pasando en otros países también, ¿eh? Increíble, pero muchos jóvenes norteamericanos están mirando con los ojos tapatíos en las teorías comunistas. Es lo que sucede con las religiones. Vuelven a renacer una y otra vez. Entonces, volviendo a tu inicio, a tu Oscar Landerreche, lo de Landerreche refleja episódicamente muy bien esta descomposición interna del llamado socialismo democrático que no tiene nada que ofrecer. Habrían tenido que sumarse, digamos, a Chile Vamos, habrían tenido que sumarse a la oposición, porque no hay otra alternativa. Y como no hay otra alternativa para ellos tampoco para sobrevivir políticamente y económicamente que seguir en el gobierno, entonces se mueven en esta confusión y en estas contradicciones y se desgarran una y otra vez y tratan de tapar todo eso con un emplasto así de yeso, como quien disimula las fracturas de un muro con yeso, y viene la retórica del abogado y viene la retórica de todos ellos, pero finalmente ahí no hay solución. Es un partido que está condenado a morir, como le sucedió a la democracia cristiana, como le sucedió al Partido Radical, como le sucedió al Partido Liberal, como le ha sucedido a todos los partidos cuando pierden su brújula ideológica, sus valores, sus principios buenos o malos, pero los que les dan perfil. Y por consiguiente, Claro, lo de Landerreche, para terminar, lo de Landerreche también en lo personal está en esa contradicción. Todos ellos, no solamente los partidos, sino que los individuos están viviendo estas contradicciones, estas agonías internas. Porque no puede decir Landerreche, ¿verdad? Por ejemplo, jamás voy a votar por la Jara, prefiero votar por la Evelyn Matei, que es probable que esté pensando en eso. No lo puede decir porque lo van a hacer pedazos, porque pertenece, le guste o no, aunque sean los márgenes, a una tribu, a un mundo. No olviden nunca, amigos, que ser de tal o cual partido, de tal o cual sensibilidad política, como dicen ahora, es ser parte de una comunidad, de una subcultura, de un mundo de amigos, de conocidos, de instituciones, de muchas cosas. Entonces no es cosa simplemente cambiar de idea. El que cambia de idea en esto es como lo que le pasó a Spinoza, el filósofo judío que en un momento dado desarrolló teorías contrarias a todas las visiones judías y lo expulsaron de la sinagoga de una forma muy dramática y lo expulsaron de la comunidad. Entonces, es bien difícil para quienes han sido socialistas o como sea, salirse abiertamente. Muy difícil. Y yo creo que esa agonía la está sufriendo Oscar Landerreche. claro, Antes, y aunque él antes, dice antes de tu famoso claro, que mis es dos puntos, el no, claro con dos que puntos. tú, vamos a recordarles, amigos, que este programa lo auspicia, como les dije, Hey y Remodeling, pero además les quiero contar que hoy, martes, en la noche, en Casa del Jamón, hay un espectáculo de flamenco muy bonito, como siempre. Vaya reservando las mesas, porque es un restaurante, para que coma, beba y vea y escuche una música maravillosa como el flamenco. Les recuerdo también que si usted quiere tener a esos artistas fantásticos en un evento privado, puede ser un cumpleaños, un matrimonio, puede ser un evento corporativo, usted se comunica con ellos en flamencas.cl. Eso simplemente, y continuamos, Nicole. Claro, lo que ocurre con Landerech, eso sí, es que ya advirtió que si no gana Toá, él no votaría por nadie más, pero lo mismo que está haciendo Jadwe, si no gana Jara, dice, capaz que vote por Meo, lo mismo que está haciendo la democracia cristiana, si no gana Toá, ellos no van a apoyar a nadie más. Mira, lo que está ocurriendo con las primarias, este es el cuerpo en decadencia, lo que está ocurriendo con las primarias del oficialismo no es tan distinto a la propuesta constitucional, a la primera, la rechazada por el 62%, que inventaron el socialismo democrático, inventaron esto de aprobar para reformar. Como no podían estar en contra, porque eso significaba ser de derecha prácticamente, o Así. distanciarse de la izquierda y de las bases y de su actual base de apoyo, entonces inventaron esta cosa narrativa de aprobar para reformar
por nefasto y peligroso que hubiera sido para Chile ese concepto, si hubiera ganado, o la idea de ese concepto como si hubiera sido posible reformar después. No es tan distinto lo que está pasando hoy en las primarias en que se Mm. inventan cosas. Por eso, el fin de semana, una columnista de La Tercera, María José Naudón, que me parece acertada, que tiene que ver con que el lenguaje que se está utilizando, lo escribió en relación a la competencia electoral, no solo las primarias, pero se ve mucho más claro en las primarias. Se utiliza un lenguaje prácticamente orwelliano, no estoy citando la literal, ya que las palabras no representan la idea ni la realidad, sino que simplemente la percepción que se quiere transmitir a las personas. Por eso llegamos al extremo de que han catalogado a la ministra Jara, ex ministra Jara, de socialdemócrata, una persona comunista que ha dicho que Cuba tiene una democracia diferente, que tiene ideas comunistas para la economía también. Todo tiene que pasar por el Estado, centralizado, controlado, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, ahí están las cosas concretas, las ideas. Entonces la tildan de socialdemócrata. ¿Por qué la tildan de socialdemócrata? Porque es suavecita, es una especie como de Michelle Bachelet II, que es como agradable, así como dice las cosas, pero no tan fuerte, digamos. Entonces, estamos en una campaña en que todo es palabras, palabras que no significan nada, que son simplemente esta cosa como Son perceptiva engaños. al Llámalo engaños. engaño, humo, para poder hacer creer que estamos en una fase moderada. No Bueno, estamos en una fase moderada, Fernando. esa columnista parece que ve este programa, porque esto lo hemos estado diciendo hace mucho Muchas tiempo, veces. ¿no? De que hay un emplasto verbal, una retórica confusa y engañosa, a veces consciente para la mentira consciente, otras veces la persona misma está engañada y tratan con eso en medio de esa confusión ideológica de la cual se excluyen solo los comunistas que siguen siendo los creyentes en su fe. Los demás están en estas volteretas. Las primeras las vimos en la época de la Concertación, pero ahí fue más abierto. O sea, de frentón dijeron muchos de ellos, hemos visto la luz, por así decirlo. Hemos entendido que con la democracia no se juega, etcétera. Después vino esta nueva generación, bastante pelotuda, criada con el internet, con panfletería, con estupideces, con la Greta Thunberg, con todo ese mundillo intrascendente, insustancial, verbal, ruidoso, incoherente, y entonces vuelve a aparecer la confusión. Porque por un lado, tienen que ganarlos, todavía tienen que recurrir a los ciudadanos para que voten por ellos. Y por otro lado, no creen en toda esa cuestión de la democracia. Ellos no creen en la democracia, nunca han creído. Nunca les ha parecido correcto. A ellos les parecen correctas sus ideas, nomás hay que imponerlas como sea. Con las movilizaciones, por ejemplo, con las cuales nos está amenazando el señor Boris de nuevo. Cuando habla de nosotros damos gobernabilidad, la derecha no sabe, está diciendo un próximo gobierno de derecha no va a tener gobernabilidad porque vamos a abrir la jaula a los orcos. Vamos a salir otra vez a las calles a dejarla cagar. Vamos a quemar otra vez Chile. Vamos a demostrar que la revolución, compañeros, necesita violencia revolucionaria. Vamos a usar de nuevo al lumpen. El propio Boris en una intervención, lamentablemente no anoté el medio ni la fecha, pero es real, dijo que las revoluciones necesitan al lumpen. Y como dije ayer, el lumpen lo único que aporta es la violencia, no un tratado de filosofía política. Pero tienen que ocultarse a su vez eso, porque para que no se asuste doña Juanita. Entonces, es ahí que aparece la retórica mentirosa. Es ahí que aparece el palabrerío este que no significa nada, que trata de producir un efecto meramente, un efecto especial, un efecto sentimental. Las reverberaciones del sonido de la palabra, nada más. Entonces vivimos en un mundo de mentiras, de confusión, de tergiversación, de fake news, de posturas falsas y de hipocresía. Esta es la izquierda más hipócrita que jamás ha existido en Chile. No es la izquierda que alguna vez hablaban de frentón el socialismo. Queremos implantar el socialismo. El socialismo es un régimen superior. Ya no se atreven a decirlo. No se atreven no se, es un poco lo que le pasaba a los homosexuales antes, que estaban escondidos dentro del closet. Bueno, todo este sector político se metió dentro de un closet y desde adentro del closet escuchamos así opacamente a la distancia su voz diciendo somos socialdemócratas, como pretenden Mira, pintar a las Jaras para la risa. claro, y aquí voy al último tema concerniente a lo que estamos hablando, porque me interesa. Yo creo que este es el tema
específico con respecto a la elección que viene. Evidentemente en las columnas de opinión y en las encuestas la gente habla de que prefiere la moderación, que prefiere ese voto del medio porque es apolítico, que, en fin, y es lo que busca principalmente Berlín Matei. Pero el tema de la polarización, Fernando, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, el tema de la famosa polarización no tiene que ver con un tema de actitud. La polarización se ha estado instalando en el país por un problema de ideas. Sí, sí, No eso es lo un hemos dicho problema mil de veces. actitud, no ¿Cómo no es voy a un estar de problema acuerdo con, de, cómo no voy a bueno, está estar de bien, acuerdo si lo he planteado mil veces esa no cuestión? es un problema de actitud, de decir, bueno, no voy a ser tan rosquero, no me voy a pelear con el contrincante. Es un problema de que la izquierda, y usted diría, bueno, porque no habla de la derecha. Bueno, ya voy a hablar de la derecha, pero cuando la izquierda se fue alejando de los principios democráticos, fue introduciendo amenazas distintas a las que se vivió durante, por ejemplo, el retorno de la concertación. Esta izquierda, que no tiene nada de nueva, porque es la misma izquierda que uno ve en España y que uno ve, que hoy llamada progresismo, tiene ideas que son antidemocráticas y estuvo reflejado en la propuesta constitucional. Cuando tú tienes eso al frente, lo único que te queda es contrarrestar esas ideas. Entonces, no es un problema de actitud, de que llamemos a la moderación y llamemos a ese votante del medio como quiere a veces Toá y 100% lo quiere Chile Vamos. Es un problema de ideas. ¿Con qué ideas tú Sí, claro. contrarrestas ideas que no son democráticas, derechamente, o que están planteando que la solución al desarrollo es el Estado cuando está comprobado que el Estado no funciona para el desarrollo de un país? Entonces, ese es el problema. Y esto también cae en la retórica, Fernando, porque al final el ánimo, uno quisiera que las ideas fueran un poco como en los 90, que no había tanta diferencia entre las presidencias o los gobiernos de la concertación o la derecha, en fin, porque no había tanta diferencia. Hoy sí la hay. Por eso la polarización. No es un problema de que llegaron personas mala onda que quieren polarizar el país. Es un problema de que las ideas hicieron polarizarse el país. Claro, eso lo hemos visto aquí tantas veces, Nicole, lo hemos explicado tantas veces que ya me da lata explicarlo de nuevo y no lo voy a hacer. La cuestión de, evidentemente, que las actitudes uno puede siempre preferir que los caminos razonables, pues, o prácticamente todo el mundo. Pero la realidad se encarga de repente de ponerte en una disyuntiva. Estoy seguro que todos los ucranianos querían vivir en paz, pero si los ponen en la disyuntiva de la guerra, tienen que hacer la guerra. No se trata de, no me gusta la guerra, así que voy a dejar que me invada mi país. No, pues, no es así. Y a propósito de eso, estimados amigos, un breve paréntesis de los chilenos que de repente a mí me empieza a fastidiar un poquitito, pero con todo respeto. En estos días, hoy o mañana o pasado, pero en todo caso en esta semana, el ejército ruso va a llegar a la cifra emblemática, como dirían en Chile, porque todo es emblemático en Chile, 1 millón de bajas. 1 millón entre muertos y heridos. 3.000 tanques de batalla, o sea, los tanques más grandes. 10.000 o más blindados de transporte de tropas y así sucesivamente. No sé cuántos cientos de aviones. Ha sido un desastre impresionante. No están ganando la guerra como todavía algunos tontones de la prensa insisten. No se ganan las guerras avanzando por un potrero unos cuantos metros, dejando un tendal de cadáveres detrás. Eso no es ganar una guerra. No es ganar una guerra tener 1 millón de bajas. No. Están jodidos. Por eso que amenazan con las armas nucleares y ladran de que de repente, cuidadito, cuidadito, que tenemos armas nucleares. No, no están ganando. Están liquidados económicamente, políticamente, militarmente. 1 millón de muertos o 1 millón de bajas, perdón, será más o menos 1/3 de muertos y 2/3 de heridos o algo por el estilo en estos años de batalla. Esta guerra que le iban a ganar en 3 a 7 días y llevamos más de 3 años, estimados amigos, les han dado una paliza por todos lados. No hay ninguna situación de este combate, de esta guerra, en que uno pueda decir los rusos han ganado una batalla importante. No han ganado nada más que 1 millón de bajas. Y
el hundimiento de la economía rusa, el aislamiento político, diplomático, el desastre completo. Un desastre completo. Les quería contar eso para que lo tengan en mente cuando vean en la prensa a los ignorantes que trabajan, que repiten lo que dijeron otros ignorantes en Estados Unidos, o que le ponen oído a lo que dice el señor Trump, de que Ucrania no tiene cartas. Tiene muchas cartas. La principal, un pueblo decidido a resistir la invasión, un pueblo que va a pelear hasta el final de los soldados rusos, no al final de los soldados ucranianos. Eso nomás quería contarles y volvamos a Chile. No, no, pero quedémonos con Rusia. Déjame contarte A ver, algo ya, que dale. sale un poco, sí, quedémonos ahí. Eh, Hace poco en el New York Times reveló una investigación que hicieron de un centro de espías rusos que se instaló en Brasil hace muchos años. Y desde Brasil salían estos espías rusos con pasaporte brasilero, familia brasilera, igual que las películas, a distintas partes de Latinoamérica y de Europa, y utilizaron Brasil como un centro porque, bueno, el gobierno de Lula y los gobiernos de izquierda de Brasil tienen relación directa con Putin y el gobierno ruso, pero además porque el pasaporte brasilero es un pasaporte de seguridad, es un pasaporte apreciado en el mundo. Si usted viaja con un pasaporte de Haití, no es lo mismo que viajar con un pasaporte de Brasil. El punto es que establecieron Brasil como una sede segura para poder desarrollar esta trama de espías rusos. Pero ahora vamos a la otra parte. Resulta que un documento de inteligencia ruso reveló sospechas, o reveló la realidad, no sospechas, de una red de espías chinos que opera para sacar la información a Rusia. Y esto es interesante porque acuérdense que Rusia y China tienen un acuerdo de amistad infinita, eso fue lo que dijeron, que tenían una amistad sin límite, donde acordaron un intercambio y apoyo militar y apoyo económico, además de tener una relación política muy fluida. ¿Y qué es lo que revela el documento ruso? Es que China representa una amenaza para la seguridad rusa, ya que lo que está haciendo China es reclutar espías rusos y copiar tecnología militar Pero sensible a la vez que quienes han desertado de fuerzas militares rusas o, por ejemplo, de centros de laboratorio rusos, en el fondo científicos rusos que están descontentos, China los recluta y se los lleva a su país. ¿Y qué es lo que se advierte? Que China podría estar copiando tecnología rusa que están desarrollando, tecnología militar, y además que está preparando el terreno para varias cosas. Uno, está observando esta guerra rusa-ucraniana para futuras guerras que China podría librar contra Occidente, porque Rusia versus Ucrania es una guerra prácticamente Rusia versus Occidente. Está mirando las tácticas, está mirando las herramientas militares, las armas, etcétera. Pero lo que alerta el gobierno ruso, es decir, cuidado que China está preparando una reclamación territorial, sí, contra nosotros, contra los rusos, y además está reclamando una posesión territorial en el Ártico. Y dice, y China se está preparando para todo eso en nuestro territorio, copiándonos y sacándonos a científicos importantes o militares que quieran desertar. Entonces, es interesante ver cómo nunca se es tan amigo en el mundo de la competencia, de las potencias mundiales, nunca se es tan amigo, y los enemigos a veces pasan a ser amigos y viceversa. Hay un famoso dicho de un premier británico del siglo XIX, que no me acuerdo el nombre, si fue Gladstone o fue, bueno, otro, dijo, en política internacional no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Exacto. Punto. Tal cual. La raza humana no es fraterna. Si lo fuéramos, la historia mundial habría sido distinta de la época de las cavernas hasta ahora. Hay competencia entre individuos, entre grupos, entre naciones, entre imperios, entre todo, y por eso que la guerra es uno de los elementos más frecuentes de la historia humana, es la guerra. No sé si te acuerdas de la estadística que presentó Will Durant en un libro de historia que tengo allá atrás en la espalda mía, de que no me acuerdo, en X años de historia humana, casi el 90% era con guerra. Así que, claro,
Los chinos reclaman una zona que se llama Vladivostok y otras partes que están al norte de Manchuria, que alguna vez fueron del imperio chino y que las perdieron a manos del imperio de los zares. Pero esas son cosas antiguas. Pero están reclamando. Así como los rusos, fíjate, en un momento dado estaban algunos políticos rusos más deschavetados de lo que es normal en Rusia, estaban reclamando Alaska, que como ustedes saben, el imperio zarista se lo vendió a Estados Unidos. Alaska, vendieron a Alaska. Bueno, así como los franceses vendieron Luisiana a Estados Unidos también en el siglo XVIII. O sea, Estados Unidos está formado por compras y por conquistas militares, se podría decir, ¿ah? Claro. No, los chinos son jodidos, ¿ah? Mi abuelo Pedro de Ruiz solía decir el peligro amarillo, porque son tantos miles de millones que cuando despierten en sus pueblos y más o menos crezcan, aunque sea copiando como es lo que hacen, van a ser invasivos, así como es como una colonia de hormigas, son miles de millones, no hay cómo controlarlo. Se hablaba del peligro amarillo, te estoy hablando de principio del siglo XX. Ahí se inventó esa frase y mi abuelo la repetía, el peligro amarillo. Bueno, no sé si son tan amarillos ahora, pero son como otra raza, son otro Son mundo, son otra etnia. imperialistas. No tienen nada que ver con nosotros. Miren el idioma. O sea, un idioma que no tiene nada que ver con ningún idioma occidental. Un idioma no fonético, un idioma ideogramático. No, es otro mundo completamente. Y cuando hay esas diferencias, oye, se produce lo que decía Huntington de los choques de las guerras entre las culturas. Eso es La prácticamente guerra inevitable. de las civilizaciones. De Mira la lo que ocurrió civilización. con el multilateralismo que tanto se defiende hoy y es defendido por la izquierda principalmente. No, no sé si por la izquierda de una manera tan clara, pero sí por Son muy gobiernos, pavos. sí por gobiernos de tendencia más de izquierda, porque el multilateralismo, mira lo que ocurrió con China. China no se occidentalizó. Usted vaya a No, China, yo digo China, yo estaba en China. China sigue siendo China. Lo que ha ocurrido es al revés. China ha conquistado, no del punto de vista físico, pero ha conquistado conciencia, ha conquistado economía, ha conquistado países en el occidente. Ningún país de occidente ha conquistado China de esa manera. Es todo al revés. not yet. Not No yet. jet. Not yet. Claro, bueno, No, porque vamos a ver qué pasa. Si China se produce una guerra finalmente con Estados Unidos, cosa que la probabilidad está ahí creciendo lentamente, es cuestión de seguir lo que se está discutiendo en los comités de seguridad del Senado norteamericano, lo que se discute en el Pentágono, etcétera. Hay que meterse en esas cosas, no leer la prensa común y corriente. Se presume que va a haber una guerra con China en un momento dado, y ahí China simplemente va a ser aniquilada. Pueden ustedes estar seguros de eso. Se van a asegurar de aniquilarla a cualquier costo. Y ahí se acaba. Se acabó. Punto. Lo mismo va a pasar con Rusia si se centran en esta cuestión. Hay muchos deseos en algunos militares y algunos centros de estudio militares de poner término a estos peligros de estos mundos totalitarios, ajenos a nuestra civilización, que están permanentemente poniendo peligros, agrediendo, amenazando, invadiendo, espiando, copiando. Hay un deseo enorme de poner fin, y lo que pasa es que están viendo cómo. Pero por eso que dije yo que venimos en una etapa de grandes guerras, y por Dios cómo nos va a afectar eso. Amigos, antes de continuar con Nicole, podemos volver a Chile en una de esas para Volvamos calmar un aquí. poco los ánimos. Les quiero recordar el método EVE. Si usted quiere eliminar algunas impurezas de su físico, cosas feas, como la celulitis, como las estrías, algunos granos o manchas y cuestiones, etcétera, el método EVE es la manera, no hay otra manera, no es corriendo en las mañanas, ni haciendo gimnasia, ni bajando de peso. Es con el método EVE que fue traído de Corea del Sur, que se entrega en los locales que tienen en Vitacura y Concón, y pronto en el sur de Chile. Averigüe si ya está funcionando eso, el método EVE.cl, y va a eliminar esas cosas que usted no quiere mostrar cuando llegue la temporada de piscinas y playas. Continúo con edisur.cl, editorial chilena, con muchos títulos muy interesantes que yo les he mostrado a lo largo de este programa. Tienen un local en Compañía 1025 y ahí usted puede encontrarlos. Fuera de eso, en edisur.cl tienen una sección digital donde usted puede bajar por 3-4 lucas libros que en papel no están disponibles. Continúo con compreoro.com. Oro y plata es la manera de estar seguro financieramente porque son metales preciosos que nunca bajan de precio, al contrario, ahora están subiendo. En monedas o en lingotes, pureza del 99%, dedique una parte de sus recursos a tener oro y plata para tener un seguro absolutamente intocable por la vida.
Que continúo con Neuromed Lab, el laboratorio que produce estos productos que ya les he mostrado, el Neuro 300 para fortalecer sus procesos cognitivos y el Tau Plus para realzar su libido y que se ponga más poderoso en todos los sentidos de la palabra. No piensen mal, no sean tan mal pensados. Realza la vitalidad, las ganas de vivir, la capacidad de trabajo y a la pasada también aquello que usted está pensando o mal pensado. Así es que Neuromed Lab, productos naturales desarrollados por científicos chilenos, no necesita receta, los pueden cargar a neuromedlab.cl o los compra simplemente en Mercado Libre. Y termino el bloque con entrenainglés.com, donde profesores de inglés le van a dar clases de conversación online, cosa que usted domine el arte de la conversación, que es hablar y entender. Ya. Y ahora, Oye, volvemos a Chile, Chile. sí, claro. Mira, hay un tema que está profundizando los problemas que está teniendo la familia Allende con respecto a la relación de la familia Allende con el Estado de Chile. Yo hace 1 o 2 semanas atrás entrevisté a Nubia Vivanco, que es una abogada que se hizo conocida por haber defendido a los carabineros estaban siendo imputados producto de octubre del año 2019. Pero además ella hoy en día es parte de la demanda por la Fundación Procultura y otros casos como este. Y en el caso de la Casa Allende, que fue lo primero que salió a la luz pública, ella también es parte y me contó en el programa que en la carpeta investigativa, y lo adelantó, en la carpeta investigativa de esa fallida compra de la Casa Allende, fallida porque lo supo la prensa, ¿eh? No fallida porque se dieron cuenta que no correspondía y que nuevamente estaban lucrando con el Estado, pero en la carpeta investigativa salía una información con respecto a cómo se levantó la Fundación Allende en una casa que era del Estado, del Servio, y que la familia Allende 1.000 millones de pesos la casa, es un palacio antiguo. Y la familia Allende se comprometió a pagarla. No sé si en un principio se comprometió a pagarla con unos cuadros de un artista brasilero que tenían guardados, pero en algún minuto, cuando dejaron de pagar las cuotas, se repactó la deuda que tenía la familia Allende por la compra de esta casa y la repactaron con 93 cuadros de un artista brasilero que están en las bodegas de la Fundación Allende, el Museo de la Memoria. 1.000 millones de pesos, una casa que se le entregó a la familia Allende y que se pactó para que la pagaran en cuadros. Y aquí quiero decir varias cosas. Uno, para que la gente entienda, porque a veces uno se confunde. Existe la Fundación Allende, que es la que el Servio le pasó a esta casa en la época de Ricardo Lagos. Pero en la Fundación Allende funciona el Museo de la Memoria de Salvador Allende. Entonces acá tenemos dos giros de los cuales la familia Allende profita, profita y Y profita. profita. Entonces acá se habla de que como no se pudieron pagar las cuotas, entonces se repactó estas cuotas de estos 28.000 UF, 1.000 millones de pesos, con estos cuadros que se calcula que valen alrededor de 600 millones de pesos, que están tasados por ellos mismos y por el Museo de Bellas Artes. Pero ¿quién trabaja en el museo? La misma gente de izquierda. Pues bueno, entonces se hizo esta denuncia, para que ustedes sepan, a la Contraloría cuando estaba al mando. Lo hizo Chile Vamos, en esta oportunidad lo hizo Chile Vamos. Esta denuncia se hizo en Contraloría cuando estaba al mando Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez desestimó la denuncia, Por dijo que supuesto, no, por que, supuesto. que no hay tiempo, que no corresponde. Y ahora se va a citar a la ministra de las Culturas y a Carlos Montes para que dé explicaciones. No es Y, solamente la casa, sino que también los traspasos de distintos gobiernos, principalmente de Bachelet y de Boric, al Museo de la Memoria por 1.500, es mucha plata, 1.500 millones de pesos, 1,5 millones de dólares. Voy a decir varias cosas, pero tú me querías comentar algo. y quería comentar que
la gente de izquierda de vez en cuando, como comenté el otro día con los dichos de un tal Brito, otro de estos genios del Frente Amplio, hablando de las grandes familias vinculadas a la economía, a la pesca. Bueno, si quieren hablar de grandes familias, hablen de la familia Allende entonces. Estas dinastías políticas que meten mano, parecen pulpo, tienen tentáculos en todas partes, con museos de la memoria, fundaciones, etcétera. Vamos, mierda, agarrando plata del Estado, vendiendo cuadros. Bueno, si eran 93, pongamos que eran 100, a 1.000 millones, o sea, estaban vendiendo a 10 millones por cuadro. ¿Qué pintor brasilero vale 10 millones por cuadro? Ninguno. No conozco ningún pintor brasilero tan importante que tenga un cuadro que valga 10 millones. Y menos si son 100 cuadros, porque la cantidad desvaloriza las cosas, ¿no? En el arte. O sea, si hubieran 1 millón de pinturas de Renoir, te seguro que no las remata a los precios que se remata. Y estamos hablando de Renoir, no estamos hablando de algún picante brasilero. No, es increíble. Ahí tienen, al señor Brito, ahí tiene grandes familias. Investigue esas grandes familias, cómo meten mano en los recursos del Estado sin producir un puto peso. ¿A quién le servía un museo de la memoria de Allende? Perdónenme. O sea, que uno va a ir a ver donde tenía guardado el whisky. Ese es el gran espectáculo que nos iban a ofrecer. Museos de la memoria. A la gente tiene que recordarle a sus familiares y punto. Museos de la memoria. Ya. Impresionante. No termino de impresionarme con esta gente. El descaro que tienen. Es impresionante Es cómo impresionante. la familia Allende, en complicidad con los gobiernos de la Concertación, evidentemente, que le También. permitieron profitar del Estado. A lo mejor ellos tienen la concepción del Estado como que ellos son el Estado, Sí, que les claro. quitaron el Estado, porque no son L'État, c'est moi. democráticos, po. Exacto, entonces como el presidente Allende se suicidó y el presidente Allende en el fondo fue producto, el fin de su gobierno fue producto de un golpe militar, a lo mejor ellos consideran que el Estado les pertenece. Y en esa idea tan democrática de que el Estado les pertenece a la familia Allende, entonces pueden sacar la plata como se les dé la gana y buscan maneras legales, porque acá en Chile todo tiene que... El robo es legal en Chile, siempre es legal. Entonces Conforme a los la ley. gobiernos le traspasan a esta fundación, le traspasan al Museo de la Memoria. Leí un reportaje que un periodista fue al Museo de Allende, había una persona circulando. Entonces lo legalizan, pero en el fondo estamos, primero, ante un negociado de la familia Allende que se ha alargado por el tiempo con los gobiernos de la Concertación, y en los dos gobiernos de Sebastián Piñera tampoco fue capaz de cortar el flujo de dinero a la fundación. A lo mejor le dio menos, pero no fue capaz de golpear la mesa y decir, ay, momentito, ¿es pertinente seguir pasándole plata a la Fundación Allende o al Museo de la Memoria Allende? ¿Y con qué sentido? Bueno, uno, el uso indebido de los recursos. Dos, el Servio no tiene nada que hacer aceptando una permuta de cuadros. No, No, ese no es el negocio del Servio. Es decir, usted quiere pagar las contribuciones de su casa, bueno, ofrézcale al servicio de impuestos internos algunos cuadros que tenga en su casa, uy, qué ropa, buena ropa sin idea. usar, ¿no es Qué buena cierto? idea me Ofrezca acabas de computadores dar. viejos En y vez pídale a de, algún familiar que le tase los valores de eso para poder pagar las contribuciones de su qué casa. buena idea. Fíjate que yo que tengo Se que la pagar doy a una todos los contribuyentes. Sí. tengo que pagar tengo unas fotos bien simpáticas de un veraneo en Papudo del año 62. Bueno, Yo ahí, creo que tienen un valor histórico, ¿ah? El Museo de la Memoria de Fernando Villegas. Voy a ofrecer eso exacto. para no pagar Bueno, contribuciones más. porque Buena. Buena, porque acá el tema con el Servio es el siguiente. El Servio dice, los cuadros son de nosotros y quedaron en la bodega del Museo de Allende para que no se estropearan. No, primero es inaceptable esa permuta que hicieron. Claramente hay un perjuicio para el Estado. No nos vengan a decir que esas obras cuestan 600 millones y por último son 600 y no son los 1.000. Y en segundo lugar, ya aceptando este inaceptable trueque, véndanlos. El Servio los tiene que vender, el Servio tiene que recibir la plata. ¿Qué hace el Servio quedándose con esos cuadros? Entonces, así como lo dijo Nubia Vivanco, este es el mismo modus operandi que querían utilizar con la compra de la Casa Allende y que no resultó gracias a la prensa. ¿Cuál es el modus operandi? La familia Allende le compra al Estado o le vende al Estado, pero queda en manos de la familia Allende. La casa iba a ser vendida al Estado, pero iba a ser
administrada por la familia Allende. Esto es lo mismo, está pagando un inmueble que nos pertenece a todos nosotros, no a la familia Allende. Bueno, ya no, pues si se la vendieron. Un inmueble que era del Estado de Chile, se la venden. La familia Allende paga con unos cuadros que seguramente son menos de la mitad del valor que dicen, y los cuadros quedan en la administración de la familia Allende. ¿Qué negocio es ese, por Dios? Mira, fíjate, me acabas de dar una idea, yo estoy con algunos pequeños problemas económicos. Dile, pregúntale a tu marido, pregúntale a Raúl, si me compra mis libros, ¿Pero por todos, qué Raúl? pero yo los tengo No, aquí, para véndeselo que no al se eche. Estado, no a para Raúl. que- no, 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 pues tiene que, al Estado no, pues no lo conozco. Y yo me quedo con los libros para cuidarlos. ¿Qué te parece? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ese Claro, es el qué modus bueno. operandi. El móvil, bueno, Esto ¿sabes es una cosa? el Esto, negocio de la memoria, Fernando. El negocio de profitar, levantar imágenes sí, de próceres de de la patria que no lo fueron, pero además creerse dueños del Estado de Chile. y una cosa bastante irónica, el negocio de la memoria basada en el olvido de los chilenos. Bueno, da la impresión que aquí no tenemos una clase política, porque aquí también se están metidos, aunque sea por mirar para otro lado, por hacer la vista gorda a todos los sectores políticos. Aquí estamos en manos de una mafia. La clase política es una mafia política. Es una red que abarca funcionarios públicos al más alto nivel, políticos de pasillo, gobernantes, jefes de departamento del Estado, gente del gabinete, dirigentes de los partidos, militantes de algún nivel, todos metidos en un negocio que consiste en esquilmar el Estado, sea los fondos públicos, sea los fondos de los ciudadanos que producen. Porque yo no veo qué es lo que producen los senadores, los jefes de departamento, toda esa gente, nada, no producen nada, no han, jamás en su vida han producido ni una papa. Entonces, están unidos en una mafia que de repente pueden tener disputas entre ellos, pero básicamente es una mafia que se reparte en el territorio, como las mafias de Chicago. Tú te quedas con esta cuadra y te dedicas a las putas. Yo me dedico a la venta de droga. El de más allá trae el licor de Canadá. Se reparten el negocio, de vez en cuando se balean unos con otros, pero básicamente son una sola industria. Esta es la industria del saqueo de Chile. Esta gente son saqueadores de Chile, usando todos los recursos, que las fundaciones, que los museos de la memoria, que los sobres bajo la mesa, en fin, tantos métodos. Mira, ¿Para qué seguimos, no es cierto? No sigamos mejor, porque el cuento nunca acaba. claro, pero hay un punto con las fundaciones. Cuando usted tiene una fundación, alguien levanta una fundación, es porque hay un dinero, hay un patrimonio, y a través de esa fundación se quiere administrar ese dinero. Es muy distinta esta ecuación en la cual la familia Allende y otras también, como la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet y todas estas fundaciones de los expresidentes. Las fundaciones de estos expresidentes, las fundaciones de Salvador Allende, se levantan, pero necesitan dinero del Estado para funcionar. Si quieren preservar la memoria de Salvador Allende, me imagino que habrán donaciones, ¿no? Me imagino que el Partido Socialista o quienes se sientan afín al gobierno de Salvador Allende o a la figura Allende se estarán interesados en que no muera la figura de Allende, y me imagino que pueden recaudar dinero. Entonces, ¿por qué tienen que estar sobreviviendo? No sobreviviendo, viviendo, ellos y la familia Profitando, completa, porque profitando. profitar del Estado, esa memoria que dicen que quieren tener. Bueno, hagan recaudaciones, llamen a sus adherentes, llamen al Partido Socialista, no tengo idea, Ahí no les llega pero nada. esta figura no tiene nada que ver. No les llega ni un peso en ese caso. Saben eso No, perfectamente. Eso, entonces exactamente. el estado de bienestar, está bien El puesto el estado nombre, de el bienestar de estado la de familia bienestar de la Allende, dice mafia tú. política, el estado de bienestar de las grandes familias políticas. Es realmente un estado de bienestar para ellos. ¿Eh? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta antes que lo del estado de bienestar tenía después de todo un referente empírico? ¿Eh? Claro, el bienestar Se- de las familias, el el bienestar de los bienestar políticos. de algunas familias por sobre otras también. Ahora, en el caso de la Bueno, familia obvio. Allende, va a ser interesante, porque tú sabes que además, cuando volvimos a la democracia, con la concertación, no se podía esperar mucho de los primeros, de los únicos dos gobiernos de derecha en cuanto a decir, oye, ¿y por qué estamos pasando plata a la Fundación Allende? No, Nunca nadie esperó eso, pero
será interesante ver en un futuro gobierno No, si no va a que lo más pasar. probable, si es que las cosas siguen tal cual, sea Va a ser derecha. peor. ¿Quién se atreve? ¿Quién se Nadie. atreve a cortar? El hilo. No sé Nadie. si nadie, ¿ah? No, no sé si nadie, pero ¿quién se atreve a No, cortar nadie. los recursos a este Museo de la Memoria y a la Fundación Allende que va a caer? ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje a los sueldos? El 88% de lo que se le pasa a la Fundación Allende es para sueldos. No es para mantener la casita, etcétera. Es sueldo. ¿Dónde está la familia? No, pues sí es Claro. impresentable. Bueno, pero por eso te digo yo que esto no tiene solución, porque esto es como un tumor canceroso. Los tumores solamente crecen y terminan matándote. Todos sabemos eso, no nos engañemos. Este país va de mal en peor. Nadie dentro de la mafia política, que abarca también a la derecha, va a hacer nada, porque están todos involucrados o tienen temor de que los involucrados, digamos, de algún modo los sancionen, porque la cosa ha crecido mucho, es inoperable. Esto es inoperable con los métodos tradicionales y creo que con ningún método. Inoperable. Vamos a vivir, esto, a diferencia del cáncer de verdad que te mata, este es un cáncer con el cual, un poco como los zombies, las películas, tú sigues dándote vuelta eternamente en la condición de zombie. Punto. Y amigo, estamos llegando, nos estamos acercando al final, así que recuerden a Urantiacos, programadores de primer nivel para grandes corporaciones que quieran tener un método, un software a la medida para analizar, para procesar sus datos, son muy importantes, a la medida, exactamente lo que usted necesita. Fuera de eso diseñan el sitio web que usted quiera tener, aplicaciones móviles, todo el paquete que usted está viendo a mi derecha de productos informáticos con urantiacos.cl. Continuamos con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados civiles, temas civiles, no penales, muy expertos, tienen muchos años de experiencia, una gran tasa de éxitos legales, los están esperando para cualquier situación que usted esté enfrentando. salinasyojeda.cl. Continuamos con G-Glow Lab, una empresa de publicidad digital que hace una cosa muy importante. Se asegura de que la publicidad que usted pone en medios digitales, en Facebook y cosas como esa, funcione, que no se limite a hacer un aviso que aparece, alguien quizás hace un clic y hasta ahí llegó todo. Ellos se encargan de que el clic se transforme en una compra-venta, que se transforme en un negocio. Ellos hacen todo lo que es necesario para eso. Eso es muy importante porque son muchos los que llegan a los medios digitales, muchos los llamados y pocos los elegidos, como dice la Biblia. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que revisan su logística, encuentran los puntos deficientes, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal para que lo ejecute ese modelo y usted no esté perdiendo plata y cliente. Y continúo con María Imoveis, amigos, un grupo de profesionales chilenos que están ayudando a otros chilenos a tener una propiedad en Florianópolis, uno de los destinos más hermosos y con mayor proyección en el sur de Brasil. Ellos tienen un tremendo stock de propiedades para que usted escoja, muchas con opciones de financiamiento directo, y Imoveis y sus chicos los acompañan en todo el proceso de compra, desde la búsqueda hasta la firma final, sin enredos ni sorpresas, dicen ellos, y hay una promoción exclusiva, un 10% de descuento durante junio, y fuera de eso, usted compra con ellos y le regalan el amoblado de la cocina. O sea, ya es como mucho, amigo. Contáctelos y dé el primer paso hacia su inversión en Brasil con la confianza de estar en manos de compatriotas. María Imoveis, chilenos ayudando a chilenos. Y para terminar con la publicidad, amigos, y dejar que Nicole me diga claro y continuemos con otros temas. Sí, no te rías. El canal de Ricardo Oyarzún en YouTube, que le va a poner al día de cómo sacarle partido a las inteligencias artificiales, que ya hay varios módulos disponibles, varios de ellos son gratis, otros se pueden pagar y se obtienen más servicios, pero en fin, hay muchas cosas disponibles, pero hay que saber usarlas. En el canal YouTube de Ricardo Oyarzún, ponga Ricardo Oyarzún en el buscador de YouTube y va a llegar ahí, va a encontrar un tutorial para manejar bien. Wekiper, estos son contadores auditores de gran nivel disponibles para grandes, medianas y pequeñas empresas para que usted tenga una contabilidad como la gente.
una buena contabilidad, que no tenga problemas, que sepa realmente lo que está ocurriendo con su empresa, que no tenga problemas con el servicio de impuestos internos, no tenga problemas con el personal, que todo ande como debe andar. Una contabilidad es esencial, es el cerebro de una empresa. Y termino con Zócalo Comunicaciones, que ya los conozco, como les he contado, ellos nos hicieron a nosotros un trabajo en el sur de Chile, son muy eficientes, están disponibles para organizar eventos o para comunicar eventos que usted haya organizado, son buenos, son trabajadores, entregan la mercancía. Zócalocomunicaciones.cl. Bueno, Volvemos. volvemos. Oye, Claro. lo que fue el tema y durante las próximas semanas no va a ser porque a propósito de las primarias hay prohibición a partir de este fin de semana de publicar encuestas. Entonces, ¿por qué fue tema? Porque la última encuesta CADEM, antes de las primarias, arrojó dos situaciones que eran inéditas. Uno, que Kast supera por un punto a Matei. Es el error Estadístico puede ser, sin duda. estadístico, pero de todas maneras, aquí hay una pauta de comportamiento donde Kast ha ido avanzando y se ha ido acercando a Matei, y en este caso aparece con un punto por arriba de ella. Y en el caso del oficialismo, Jara aparece por un punto también arriba de Toá. Jara en varias encuestas aparece superando a Toá, no por mucho, pero superándola. Entonces tenemos estos dos factores en los cuales dos candidatos aparecen acercándose o superando a quienes estaban por sobre ellos. En el caso de la oposición, les voy a dar otras cifras, porque no es solo CADEM. En el caso de Pulso Ciudadano, Jara también supera a Toá, 7.4 versus 6.4. En el caso de Pulso Ciudadano también queda un punto de Matei avanzando. Matei se estanca en prácticamente todas las encuestas. Y en Criteria, Matei sigue marcando una ventaja con 26%, Kast con 20%, pero Kast subiendo, Matei estancándose, Kaiser y Toa 8%, Jara 7% y Winter 5%. Entonces tenemos estos dos fenómenos en los cuales, en el caso de las primarias, Jara se acerca a Toa, Winter no sube ninguna encuesta. No. Poder hacer una proyección de Sí. lo que vaya a ocurrir en el oficialismo es complicado porque las primarias es con voto voluntario, es relativo a cuánta gente se levante a votar, etcétera. Pero sí tenemos un factor común. Winter muy abajo en las encuestas y Jara Muy bien. llegando a empatarle o superando ¿Sabes una a cosa? Carolina Toá. Si eventualmente, esto es por supuesto política ficción, si Claro, eventualmente en la carrera presidencial final se enfrentan Jara con Kast, podríamos decir que esa sería la forma más clara de sincerar la política chilena, porque ahí 100%. de frentón están dos posiciones claras. En cambio, si al contrario, si los que se enfrentan son Toá con Evelyn Matei, ahí tenemos una situación como la que hemos estado viviendo, confusa, incoherente, repleta de retórica divagatoria y por no decir a veces mentirosa, esta cosa que no se muestra que está dentro del closet. Sería todavía un país que vive engañado o siendo engañado, más bien dicho. Una disputa entre Jara y Kast deja las cosas, ¿no es cierto?, súper claras cuáles son las opciones que tiene este país. Más claro que eso, imposible. Yo no estoy aquí dando una preferencia, dicho sea de paso, estoy simplemente examinando un hecho. Sería una elección que estaría representando lo que realmente ocurrió y está ocurriendo en este país, ¿no te parece, Nicole? 100%. Ahora, Kaiser, por ejemplo, aparece en todas las encuestas en tercer lugar con un 8. Kaiser no, está en campaña, pero no está en modus campaña como está Kast y Matei. Kaiser ya ha advertido que no tiene presupuesto y tienen las ideas, tienen el programa, pero todavía le falta poder tener Pero no esta tienen los estructura para electores. poder, pero no tiene la plata Y no tienen los para electores, poder en otras hacerlo palabras. y por el momento, claro. Ahora, en el caso de Matei, el problema es que viene justo esta encuesta CADEM, viene después de que lanzó su candidatura. Acuérdate que hizo un lanzamiento oficial. Se supone que ese lanzamiento le podría haber ayudado en subir 1 o 2 puntos, no que avanzara Kast y Matei se debilitara.
Entonces empiezan las confusiones. Yo leyendo lo que dice algunas personas del comando, etcétera, empiezan esta disputa en la cual dicen, bueno, es que tenemos que acercarnos al centro o más bien tenemos que disputar estas ideas de derecha. ¿Qué hacemos con los 11 voceros? Algunos dicen que es un pasivo y no un activo, Es un pasivo. pero, pero es un pasivo tener Es 11 un pasivo. voceros. Uno puede tener voceros sectoriales. Uno. Claro, Uno un vocero nomás, para sectorial, todo. uno que hable de economía, uno No, que hable de salud. no, ni siquiera No, no, ese. sí, porque yo digo que sí, porque en el fondo cuando le pregunten por las listas de espera en su programa, etcétera, tiene que salir el que está encargado de elaborar ese programa. La candidata no tiene por qué saber los detalles de todo, aunque Sí, Piñera lo pero sabía. lo que pasa es que yo creo que los voceros no son para dar detalle de programas y cosas sectoriales. El vocero es para ganar la elección. Esa es la tarea, no para dar planes de ninguna cosa sectorial. Esa es mi manera de verlo. Lo otro es confusión, lo otro es confundir un proceso electoral con un proceso de gobierno, que son cosas muy distintas. Una precede a Sí, la pero otra, no en el tiempo. Primero hay que ganar el gobierno, después se gobierna. Yo creo que un vocero, y voy a decir más, ninguno, el vocero debería ser la propia Matei, debería fortalecerse todos los días ella hablando, no repartir esta pega en uno o menos en 11. Eso ya es surrealista, ¿no te crees tú? sí, yo cuando hablo de voceros sectoriales es porque en general, como ella no puede estar en todo además, no puede dar Debiera. 1000 entrevistas en el día, entonces, ¿qué es lo que hacen las campañas? Se acercan a los medios de comunicación y dicen, oye, ¿quieres hablar con el encargado de salud? Y solo se habla de salud. ¿Quieres hablar con el encargado de economía, que seguramente va a ser el futuro, si es que sale presidente, el futuro ministro de Hacienda? Desde ese punto de vista, yo sé a lo que tú te refieres, porque te refieres en general a lo que está en la primera línea, lo que está ahí llevando el motor de la campaña, y evidentemente ella es la que tiene que ser el motor de la campaña. Pero mira lo absurdo de la respuesta cuando preguntan un poco con respecto al tema de, bueno, ¿cómo van a ordenar la campaña viendo en que Matei sigue liderando, pero se está estancando? No había una cosa como una cosa explosiva. Caballos Están evaluando cansados, estos caballos 11 ganados. voceros y dicen que va a haber un comité político, o sea, más burocracia, en fin. Pero una de las respuestas que subrayé es que decían, lo que ocurre es que no es fácil ordenar a tantas personas porque somos una coalición grande, y yo digo, momentito, se supone que Chile Vamos se está preparando para gobernar, ¿o no? Evelyn Matei se está preparando para gobernar. ¿Y va a gobernar con un poquito de personas o va a gobernar con un montón de personas? No solamente en el oficialismo, sino que va a tener un montón de personas en la oposición. Entonces, no pueden decir que hay un desorden en la campaña porque no pueden ordenar, porque son muchas personas, porque lo único que están demostrando es que no tienen gobernabilidad, pues. Entonces, dan excusas absurdas que debilitan la figura de Evelyn Matei. Bueno, pero es que Y ya sabemos, ya lo hemos dicho tantas veces, que precisamente el círculo que rodea a Evelyn Matei no son precisamente los genios más deslumbrantes. Son bastante ahí nomás, se disputan entre ellos, no tienen una idea común. Las ideas son las que unen a las personas. Un llamado, una idea, una visión. Eso es lo que une a gente como en una religión. Eh, Su llamamiento convoca a la gente más diferente. El pescador, el cobrador de impuestos, pensemos en los discípulos de Jesús. Eran personas diferentes, convocados por un llamamiento. Pero eso supone que existe el llamamiento, la idea común. No la tienen. Entonces se van por las ramas. La cosa sectorial, el proyecto económico, en la lista de lavandería, los 11 voceros, los comités políticos, ¿qué más? Comités de medio ambiente, comités de qué otras huevadas van a sacar mira, comités. Y mientras tanto, caballo alcanzado, caballo ganado. Eso es un dicho hípico que está basado en la realidad más pura y más científica posible. Alcanzaron a Matei, la van a superar. Tal como están las cosas en este momento, Kass va a superar a Matei. No se va a reflejar en primarias porque no hay primarias de la oposición, pero en la campaña, cuando venga la votación, tal como están las cosas, Kass va a superar a Matei. Porque en Kass hay algo, hay una idea, hay una fuerza, hay una personalidad. Y hay él va a todas, coherencia. y él va a todas. Fíjate la diferencia. Kass hace lo que tú dices que no puede hacer Matei, ir a todas partes. Bueno, Kass va a todas.
Yo lo he visto aparecer hasta en radios casi inexistentes. Va a todas. Si usted no es capaz de ir a todas, no sea candidato. Si usted no aguanta el calor de la cocina, no se meta en la cocina. No empezar a tirar vocerías por todos lados me parece una Mira, tontería descomunal, ¿eh? Descomunal. hay dos situaciones, ya voy a hablar de Kast, pero con No respecto vas a a poder Evelyn, hablar más de CAS porque ah, hemos llegado al final, pero estimada acá, amiga, del ¿puedo hacer un programa. resumen? Una cosita antes que se me vaya la idea y Ya, dejo Kast para el jueves. ok, Un Kast que ha presentado 5 programas y que hoy está con la frase Kast tenía razón. así Eh, es. y claro, Paul, y yo he visto los resultados de esa frase en algunos medios y la gente dice, bueno, es verdad, tanto que lo tildaron de fascista o de derecha radical, no, no estaba tan equivocado con el diagnóstico que empezó a hacer de Chile con respecto a lo que estaba ocurriendo con las ideas de izquierda y del Frente Amplio. Pero bueno, con respecto a Matei, para terminar, hay dos situaciones. Una de las fortalezas de Evelyn Matei, de ese voto de derecha despolitizado, de ese voto de la gente que no quiere ver más al Frente Amplio gobernando hablemos del voto de centro, ese voto moderado. Una de las fortalezas es que hay un grupo de gente que siente que Matei es la persona más competitiva en una segunda vuelta en caso de que ganara Carolina Toá. Pero ¿qué ocurre si Evelyn Matei se empieza a debilitar? ¿Qué ocurre si Evelyn Matei no marca? Empieza un efecto exponencial en el sentido de que también ese grupito de gente que cree y dice no me voy a arriesgar con otra candidatura derecha porque no quiero ver un gobierno de izquierda nuevamente instalado en la moneda, por lo tanto voto por el caballo seguro, voto por la candidata segura que gana en segunda vuelta. Si Evelyn Matei se sigue debilitando, va a perder también ese voto porque va a decir, bueno, no es tan competitiva en segunda vuelta, y Y menos además, y hay contra otro factor. Carolina Toá, quien está disputando a lo mejor, aunque sea retóricamente, pero le está disputando ese electorado como de centro derecha o centro izquierda, una cosa media extraña. Eso por un lado. Eso y hay otro factor que puede influir mucho en esto. Si es Jara la candidata de izquierda, entonces mucha gente va a decir, bueno, al fuego se combate con fuego, Claro. así que necesitamos a alguien también más firme de lo que es Evelyn Matei. A Jara hay que oponer Cast, porque la Matei no nos da tanta confianza. Bueno, hay muchas volteretas, muchas formas de pensar, son millones los votantes, cada cual tendrá sus propios procesos mentales. En fin, el jueves seguiremos con Nicole examinando esta cuestión, si es que hay nuevos hechos, por supuesto, Sí, o tenemos que comentar lo de Amarillo, que apoyó a Matei, pero se dividió por completo, un grupo pequeñito, que al apoyar a Matei se salen Burgos, Alvear, Martínez, y además declara que ellos no van a hacer una lista con Chile Vamos porque no son de derecha, pero apoyan a Matei, un grupito pequeño. bueno, lo que Bueno, hagan eso, parte del escenario político de ahora de Chile, que es un lo que hagan los escenario amarillos en importa evolución. recontra poco, la verdad. Los amarillos hacen honor a su nombre, ¿ah? Amarillos. O sea, ahí ni fu ni fa. Bueno, Ni estimado amigo, fuma. sería todo por Chao, hoy. chao. Nos estamos viendo con Nicole el próximo jueves y mientras tanto, bye bye.